Bien, vamos a empezar con esta capacitación. Sé que muchos colegas escuchan después del video para poder mm, seguir preparándose. Vamos a empezar entonces un tema muy importante que está relacionado en el área desde las habilidades sociales, ¿no? O competencias emprendedoras, otros le llaman. Bueno, lo cierto es que dentro del currículo nos pide que desarrollemos ciertas habilidades sociales en los estudiantes. Para eso necesitamos conocer un poco sobre nuestras emociones, ¿no? Nuestras emociones, todo parte de ahí, cómo vamos al aula, cómo empezamos, cómo nos levantamos, con qué actitud andamos. Eso es algo muy importante, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Todo va a funcionar en base a nuestras emociones. No les voy a hablar detenidamente sobre las emociones, pero las emociones son el punto de partida para diversas habilidades sociales. Si nosotros, digamos, siempre andamos enojados, molestos, no, nunca vamos a pensar que vamos a poder tener un buen trabajo en equipo o que vamos a ser asertivos, no. Tenemos que tener siempre, nuestras emociones siempre tienen que estar bien. Debemos levantarnos alegres por más problemas que tengamos. No debemos dejar que influyan en nuestro trabajo todos los problemas. Todo eso es muy importante reconocer para las habilidades sociales que vamos a empezar. Bien, las habilidades para el trabajo en equipo, la autorregulación de emociones, ¿no? Eso es algo muy importante. A veces día a día hay conflictos, ¿no? Y no sabemos cómo de resolverlos o por qué realmente no logramos ser asertivos en nuestras decisiones, ¿no? Y nos habla sobre la autorregulación de emociones. Se entiende como la capacidad de manejo óptimo de las emociones, es decir, es un constructo englobado dentro de la inteligencia emocional intrapersonal que nos permite transformar una vivencia potencialmente estresante y emocionalmente alterante en algo que, aunque continúe siendo desagradable, comprendemos que es pasajero, impersonal, incontrolable. Tener buena autorregulación emocional implica ser capaz de identificar aquello que nos sucede, monitorizar su progreso e intervenir sobre el mismo para que acabe desapareciendo. La autorregulación emocional implicaría que, aunque estuviéramos con un estado anímico poco deseable para la situación en la que nos encontramos, supiéramos cómo gestionar esta emocionalidad. Es decir, implica poder analizarse uno mismo, disminuir el grado en el que los sentimientos nos producen altibajos súbitos y redirigir su energía hacia un objetivo más adaptativo. Por ejemplo, si estamos enfadados, en vez de empezar a destrozar mobiliario urbano, una buena opción es canalizar esa energía y hacer un deporte mientras se está en ese estado, ¿no? Es muy importante conocer nuestras emociones, ¿no? Para poderlas autorregular. Estrategias de regulación emocional. Una de ellas es la supresión de pensamientos. A veces tenemos pensamientos negativos, ¿no? Estamos pensando mal, al menos cuando nos lastiman, cuando nos hieren, y no tenemos una autorregulación de nuestras emociones. Una de ellas es la supresión de pensamientos. O sea, hay que suprimir esos pensamientos, esos malos pensamientos, ¿no? Esos malos pensamientos hay que suprimirlos. Es una buena estrategia para mi regulación emocional. Otro aspecto es la reconsideración emocional, hacernos una reevaluación que consiste en modificar la manera en la que interpretamos una situación para tratar de cambiar el impacto que ejerce sobre nuestro estado emocional. Por ejemplo, si acabamos de desaprobar un curso, está claro que vamos a sentir sentimientos negativos como tristeza, incertidumbre o miedo o volver a reprobar. Sin embargo, por medio de la represión, podemos reconsiderar la situación, viendo su lado positivo.
Por ejemplo, en este caso, en concreto, podemos ver que el haber desaprobado nos enseña que podemos dar lo mejor de nosotros y mejorar nuestras calificaciones y ser mejores estudiantes. La reconsideración emocional es una de las estrategias de autorregulación emocional más efectiva y adaptativa. Entonces, son estrategias para regular nuestros comportamientos, nuestras emociones. Otro es el distanciamiento cognitivo. Consiste en tomar una postura independiente y neutral frente al evento o situación emocional que nos altera. Así somos capaces de reducir su impacto en nuestro estado mental y es más sencillo escoger la respuesta que queremos dar. Esto es complicado, pero de conseguirlo lo que se hace es reenfocar nuestro estado emocional, calmarnos y pensar fríamente qué tipo de respuesta queremos dar. Básicamente, el distanciamiento cognitivo nos ayuda a evitar que tomemos malas decisiones en el calor del momento. Hay que tomar un distanciamiento cognitivo cuando estamos en esos estados así calientes, ¿no? Otro aspecto es la tolerancia a la frustración, ser tolerantes a lo que nos frustra, ¿no? La frustración se entiende como un sentimiento que surge en una persona cuando no es capaz de alcanzar o tener algo que desea. Como consecuencia, tiene reacciones emocionales que se pueden reflejar en expresiones de ansiedad, nerviosismo, ira o desmotivación. Cuando estos sentimientos son productos de eventos ocurridos en el entorno laboral, se habla de frustración en el trabajo. Esto puede ser motivado por distintas causas que van desde no haber conseguido el ascenso que se buscaba hasta no haber logrado las metas propuestas en un proyecto particular. Las personas que desarrollen frustración en el trabajo pueden no ser eficientes y terminan afectando las actividades de su trabajo. Daniel Goleman, que es el creador del concepto de inteligencia emocional, considera que la habilidad para manejar la frustración es una de las más importantes para alcanzar el éxito. Por ello, vamos a ir viendo cómo manejar la frustración durante un proceso de emprendimiento. Primero, acepta que te sientes frustrado y medita si tenemos frustración, ¿no? Si quieres superar la frustración, tienes que reconocer, dice primero, que estás en ese estado de frustración. Si lo niegas, pues no te vas a poder ayudar ni tú mismo. Que tú mismo lo reconozcas no quiere decir que seas una persona débil, sino por el contrario, es una señal de que posees inteligencia emocional y eres capaz de salir de esta situación. Toma un tiempo de tu día y medita, dice, ¿no? Lo ideal es que hagas diariamente, ya que meditar no solo te permite tener calma, sino también ingresar a un estado de autoconciencia que te ayuda a mejorar el control de tus emociones. Que eres, elimina ya esas barreras mentales que te dicen que no podrás. O decir tal cosa, confía en ti mismo, en tus talentos y en tu potencial. Reconoce siempre tus habilidades y cultívalas para que puedas superar con facilidad cualquier obstáculo. Conoce tus limitaciones, tienes que ser optimista, pero también realista, así como debes reconocer tus habilidades, también es importante que sepas hasta dónde puedes llegar. Nadie más que tú sabe con qué herramientas cuenta tu emprendimiento para tu desarrollo. Entonces, miren, son habilidades que tenemos que desarrollar, que todo emprendedor debe desarrollar. Y estas cosas vienen así camufladitas en los exámenes, pero es necesario por eso conocerlas, ¿no? Otro aspecto es el aprende a crecer con tus problemas. Cada fracaso que ocurre en tu negocio debe significar para ti una oportunidad de aprendizaje y no un bache que te impide seguir adelante con tu emprendimiento. En vez de estancarte ante un problema, sé proactivo y busca soluciones. Ojo, acá radica, como dice, la clave del éxito de todo emprendedor. Mientras no, alguien dice por ahí, mientras unos ven problemas, otros ven oportunidades. Es el lema que se maneja dentro del emprendimiento. Otra habilidad social es la resolución de conflictos. Los conflictos son inherentes
al ser humano. Allí donde vayamos existe la posibilidad de que se generen, lógicamente, también suceden en las empresas, independientemente de su tamaño o de su veteranía, ¿no? Por ejemplo, tenemos las pymes, las startups. Nadie, ninguna organización, nadie está libre de conflictos. Pensar que hemos creado un sistema exento de problemas es irreal. Las tensiones surgen más pronto que tarde y si no se gestionan, generan mal ambiente, desconfianza y problemas a largo plazo que acaban repercutiendo tanto en las personas que trabajan en la empresa como en los resultados de la misma. Entonces, en toda institución hay conflictos, ¿no? En todo sitio. Pero hay algunas técnicas que debemos de conocer para la resolución de conflictos. Escuchar atentamente a ambas partes. Es crucial, dice, escuchar a todos los involucrados para evitar reclamos de parcialidad en la resolución de conflictos. Incluso cuando el mediador no esté de acuerdo con alguna de las partes, su función es evaluar las opiniones de todos para encontrar una solución. Mientras se escucha, también se puede animar a otra parte o hacer lo mismo. En ocasiones, durante esta práctica, es posible que ambos lados se percaten que están tratando de alcanzar el mismo objetivo, pero a través de métodos distintos. Escuchar atento, ¿no? A las partes, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos solucionar un problema de los estudiantes, aunque ahora todo es en base a protocolos, pero cuando queremos ver un problema que no es tan fuerte como que está dentro de los protocolos, ¿no? Lo que debemos escuchar a ambas partes, ¿no? Todos los involucrados. Es lo que nos recomienda, es una estrategia, identificar y trabajar hacia soluciones que ambas partes puedan apoyar. También es importante ayudar a las partes involucradas a identificar soluciones que las satisfagan. Para ello, es clave llegar a un acuerdo mutuo, es decir, cada persona comprenda qué se espera de ellas y qué pasos se deben seguir para avanzar hacia una resolución. Dice, identificar y trabajar en soluciones por ambas partes, de ambas partes. Saber cuándo pedir ayuda es muy importante. No todo lo podemos hacer solo a veces. Es crucial, dice, aprender a identificar cuándo es necesario contar con un mediador especializado en resolución y o transformación de conflictos. Esta persona no podría ser un trabajador de la empresa que se encuentre altamente calificado para cumplir con este rol o una persona externa a la empresa, conciliador, mediador, coach, etcétera. ¿No? Pero ¿cuándo solicitar esa ayuda? Entre las situaciones que requieren la intervención de un agente negociador o conciliador, se puede mencionar el conflicto se está intensificando y está perjudicando la productividad de los empleados. Los empleados están utilizando ataques personales. Los empleados están solicitando su transferencia de departamento o considerando abandonar la organización. Entonces, es necesario cuando saber pedir ayuda, cuando en el momento preciso. Hay algunos estilos de comportamiento. De manera general, podemos decir que las personas se enfrentan los conflictos de dos maneras. De forma controversial, es decir, a través de la agresión, la violencia, el abuso de poder o el autoritarismo, o de forma colaborativa. ¿No? Estas dos formas, controversial o colaborativa. La colaborativa es a través del diálogo, la cooperación, la negociación u otro mecanismo alternativo. Estas formas de actuar están relacionadas con que se prioriza los propios intereses o la necesidad de tomar en cuenta la opinión de las personas involucradas. Forma de enfrentar los conflictos. Las personas de forma controversial, abuso de poder, autoritarismo, agresión o violencia, ¿no? Todo lo llevan a la bronca, como se dice, ¿no? Al pleito, ¿no? Su actitud es preocupación por uno mismo, no quiere, le han dañado pues según él su dignidad, su autoestima, etcétera, ¿no? Y se está preocupado por él. Y las razones se ganan a costa de la otra persona. La colaborativa es cuando hay diálogo, negociación, cooperación, preocupación, su actitud es preocupación por el otro, ¿no? Ambos ganan y ceden, ¿no? Esas son las razones que le... Otra habilidad social es
la adaptación al cambio. Sea lo que te dediques, dice, pasan los años que pasen, lo único constante es el cambio. Y a pesar de que este es un concepto con el que vivimos a diario, adaptarse a él resulta más complicado que comprenderlo. Aunque la acelerada transformación no es exclusiva en nuestra época, el mercado global y la era digital sin duda representan grandes retos, pues las organizaciones y empresas deben mantenerse alerta y actualizadas a las nuevas necesidades de los consumidores y sus empleados, sobre todo en tiempos de pandemia, donde tanto personas como compañías tuvieron que salirse de su zona de confort. La adaptación al cambio es una de las más relevantes habilidades para cualquier profesional, sin importar su área de trabajo, ¿no? Entonces, la adaptación al cambio, el cambio permanente. Todo emprendedor debe estar pensando en el cambio permanente, cambiar, adaptarse a las nuevas formas que hoy por hoy tenemos que la tecnología, ¿no? Adaptarnos a esta manera tan brusca que es la tecnología está entrando a nuestras vidas, ¿no? Salir de nuestra zona de confort. La adaptación al cambio es una de las principales habilidades, ¿no? Porque si no salimos de nuestra zona de confort, nos conformamos pues y nos quedamos ahí, ¿no? Entonces no queremos cambiar. Otro de los aspectos es la comunicación asertiva y empática. Es el proceso mediante el cual dos personas pueden intercambiar sus ideas o opiniones. Sin embargo, la misma también necesita otros elementos para que el mensaje pueda ser recibido y comprendido por el destinatario. Es así como se involucra la asertividad y la empatía como elementos fundamentales para establecer una relación más cercana entre el emisor y el receptor, ¿no? Entonces, dentro de la comunicación asertiva y empática, ¿no? Se dan los proyectos de emprendimiento, ¿no? Esta es una de las habilidades que nos recomienda trabajar bastante, ¿no? Así como adaptación al cambio, comunicación asertiva y empática. Vamos a ir viendo a detalle todos estos aspectos. Todos estos emprendedores que ustedes ven acá, todos estos emprendedores son gente que maneja un cierto nivel de ciertas habilidades sociales que les permite, pues, les ha permitido llegar donde están actualmente, ¿no? Entonces, sabemos como, por ejemplo, a Gastón, ¿no? Al tener Flores, ¿no? A la familia Ñaños, a Kim, esta que se llama atleta también, ¿no? Esta chica que nos ha hecho quedar en varias ocasiones nos trae logros para el Perú, no me acuerdo ahorita su nombre, pero es una gran emprendedora. Después tenemos también a Paolo Guerrero, ¿no? Entonces, son emprendedores que manejan ciertas habilidades, ¿no? Entonces, ciertas habilidades sociales que les permite poder, y todos ellos son bien exitosos y famosos, ¿no? Entonces hay que ver qué habilidades sociales tienen ellos, ¿no? ¿Quién es un emprendedor? Identifica oportunidades, aprende de sus éxitos y errores, tiene un conjunto de habilidades, logra sus metas y genera compromiso, ¿no? El emprendedor es aquel que, donde otras personas ven obstáculos o problemas, el emprendedor ve oportunidades, ¿no? Esas características emprendedoras personales o llamadas comúnmente CEPs son pues la autoconfianza, la persuasión y creación de redes de apoyo, la planificación, fijar metas, buscar información, tener iniciativa y buscar oportunidades, la persistencia, cumplir compromisos, asumir riesgos moderados, exigir eficiencia y calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las CEPs que debemos de trabajar dentro del área de educación para el trabajo. Características emprendedoras, por ejemplo, en la planificación, una característica es fijarse metas, planificación sistemática y seguimiento, búsqueda de información. En el logro, búsqueda de oportunidades o iniciativa, correr riesgos calculados, exigir eficiencia y calidad. En el poder, persuasión y redes de apoyo, autoconfianza e independencia, ¿no?
Estas características, planificación, logro, poder, son esas competencias emprendedoras que debemos desarrollar en nuestros estudiantes. La autoconfianza es el convencimiento íntimo de que uno es capaz de realizar con éxito una determinada tarea o misión, o bien elegir la mejor alternativa cuando se presenta un problema, es decir, tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, la autoconfianza, tal y como cada objeto es único, cada persona también lo es. Posee fortalezas y talentos únicos. El poder reconocer sus propios talentos y fortalezas puede reforzar la confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, la autoconfianza es la confianza que yo tengo de mí mismo, ¿no? En mí mismo. Saber, reconocer que yo tengo fortalezas y ciertos talentos que me identifican. La autoconfianza no quiere depender de normas ni del control de otras personas. Se atribuye a sí mismo las causas de sus éxitos y sus fracasos. Una persona que sabe qué es lo que puede hacer bien y qué es lo que puede hacer mal. Expresa confianza en su capacidad para terminar una tarea difícil o afrontar un reto. Los emprendedores incrementan su autoconfianza al ver el fracaso como un aprendizaje, dividir tareas grandes en subtareas, emprender situaciones de las cuales pueden salir airosos, entrar en acción, ver el futuro como una oportunidad para mejorar y no perder el tiempo en remordimientos. La autoconfianza, ¿no? Es cuando una persona que tiene confianza en sí mismo tiene a otras personas que aprecian sus fortalezas como habilidades, conocimientos y talentos. Una persona que tiene confianza en sí mismo reconoce o acepta sus fortalezas, tales como sus habilidades, conocimientos y talentos. La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito, dice Ralph Waldo Emerson, ¿no? La confianza en uno mismo, ¿no? Esa es una de las habilidades muy importantes que todo emprendedor debe tener. También es importante la persistencia, ¿no? Los emprendedores toman medidas para enfrentarse a los obstáculos y problemas, persisten en sus decisiones o cambian de estrategias para hacer frente a los desafíos. Se responsabilizan personalmente de las medidas necesarias para alcanzar sus metas, ¿no? La persistencia. Antes de lograr nuestro objetivo, encontraremos muchas piedras en el camino. Debemos ver los problemas como una oportunidad, ¿no? Nos van a querer, en la vida se nos van a presentar muchos obstáculos, pero nosotros tenemos que persistir. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos a las dificultades. El coraje para persistir frente a la adversidad y a la desilusión es la cualidad responsable de un mayor número de triunfos. La persistencia, entonces, ¿no? Siempre me va a llegar a que cumpla yo mi objetivo. Hacer lo mismo repetidas veces, la persistencia como obstinación, ¿no? Hacer ajustes o cambiar las tácticas, la persistencia como resolución de problemas. No rendirnos nunca. Asumir riesgos calculados, ¿no? El hecho de asumir es otra de las habilidades que debe manejar todo emprendedor. Sin riesgo no hay paraíso, dice. El riesgo es inevitable a cualquier proyecto emprendedor, pero no significa que debemos de lanzarnos al abismo, ¿no? El hecho de asumir riesgos calculados identifica los riesgos de una decisión, busca información importante para reducir los riesgos, busca soluciones alternativas e imaginativas. Ten presente siempre tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Es necesario siempre estar autoexaminándonos nosotros para ver qué podemos conseguir, ¿no? Siempre es bueno recibir la opinión favorable o negativa de mi compañero, sea quien fuese. Otro aspecto importante dentro de las habilidades sociales es la planificación. Siempre en nuestra planificación debemos tener todo planificado, en todo, en nuestras actividades, en nuestra vida personal, todo, ¿no? ¿Qué objetivo? ¿Cómo? ¿Qué tareas voy a hacer?
qué responsabilidades hay, cuándo, fechas, cronograma, cuánto, recursos, costos, ¿no? Entonces, siempre es bueno planificar todas nuestras actividades y con mucha mayor razón dentro del mundo del emprendimiento. ¿Por qué fijar objetivos y desarrollar planes de trabajo? Porque identifica recursos necesarios, aumenta la motivación, ayuda a manejar la atención del empresariado. Eso es muy importante. Otra habilidad es crear redes de apoyo. El emprendedor utiliza estrategias deliberadas para influir en los demás. Utiliza a las personas adecuadas como agentes para alcanzar sus propios objetivos. Mantiene una red de contactos, ¿no? Entonces es necesario tener una red de apoyo. Las redes de apoyo, ¿no? El hecho de crear redes de apoyo, el apoyo mutuo nos da la oportunidad de ganar, el compartir nuestras experiencias, aprendemos y provocamos que las cosas con la ayuda de los demás personas funcionan mejor, ¿no? ¿Y quiénes son estas redes de apoyo? La familia, los vecinos, las ONGs, amigos, proveedores, municipios, sistema financiero, gobierno regional, los ministerios, las embajadas, etcétera, etcétera. Es muy importante generar un networking, ¿no? Otra habilidad es la persuasión. Significa mostrar a la otra persona las ventajas que va a obtener de las opciones que se le presente, ¿no? Entonces, la persuasión es algo que nosotros debemos desarrollar también. En nuestro trabajo comúnmente utilizamos también como técnica la persuasión, ¿no? De ahí tenemos las 5C del trabajo en equipo: complementariedad. Cada miembro domina una parte de algo. Todos estos conocimientos son necesarios para sacar adelante el trabajo. Coordinación. El grupo de trabajo con un líder a la cabeza debe actuar de forma organizada con vista de sacar adelante el proyecto, ¿no? Tenemos la comunicación. El trabajo en equipo, existe una comunicación abierta entre todos los miembros. Es esencial para poder coordinar las distintas acciones individuales, ¿no? Es muy importante la comunicación, la confianza. Cada persona debe confiar en el buen hacer del resto de sus compañeros. Y por último, el compromiso. Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su empeño en sacar adelante el trabajo, ¿no? Entonces, esa es otra de las habilidades sociales, ¿no? Que dentro podamos manejar estas 5C del trabajo en equipo. Otro aspecto es la comunicación, y en este caso vamos a ver la comunicación pasiva. Es la conducta no verbal. Ojos que miran hacia abajo, voz baja y vacilante, gestos desvalidos, postura hundida, son aspectos negativos, ¿no? Que hablan, nuestro cuerpo está hablando. La conducta verbal no es decir nunca no, poner excusas o mentir, utilización de palabras del tipo quizás, supongo, realmente no es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estamos teniendo una comunicación pasiva, ¿no? A través de nuestra conducta verbal y no verbal. La comunicación agresiva, conducta no verbal, tono de voz agresivo, mandón y exigente, mirada fija, habla fluida y rápida, postura intimidatoria, gestos de amenaza, ¿no? Entonces, nuestra comunicación, cuando es una conducta no verbal, no, debemos saber que nuestro cuerpo está hablando por nosotros. Y la conducta verbal, se utilizan palabras y frases como ten cuidado, si no lo haces, harías mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la comunicación agresiva no solo es oral, sino también puede ser no verbal y verbal. La comunicación asertiva, conducta no verbal, conducta ocular directo, pero no intimidatoria. Habla fluida, postura erguida, respuestas directas a la situación, voz relajada, bien regulada y firme. Conducta verbal, mensaje, es primera persona del tipo yo, a mí, etc. Utilización de palabras como pienso que, quiero, me gustaría, etc. Tono asertivo, sincero, positivo, justo, considerando directo, no defensivo, sensible, constructivo, ¿no? Es por eso que en los exámenes vienen estas cosas, pero vienen bastante
camufladas y a veces no sabemos, ¿no?, responder. Esto es, ¿no?, la comunicación asertiva. La asertividad es la habilidad que permite a la persona expresar sus sentimientos, pensamientos, opiniones y deseos de una forma adecuada, defendiéndolos, pero sin negar ni violar lo de los demás. Entonces, la asertividad está relacionada con expresar nuestros sentimientos, pensamientos, opiniones y deseos de una manera adecuada. Es la asertividad, ¿no? La comunicación pasiva, asertiva y agresiva, ¿no? La agresiva, la asertiva y la pasiva, ¿no? Entonces, es necesario estos tres tipos de comunicación: pasiva, asertiva y agresiva. Pasos para una comunicación asertiva: expresa cómo te sientes, manifiesta lo que sientes, di lo que quieres que suceda, sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena, ¿no? Entonces, hay pasos para una comunicación. Primero, ¿cómo? Hay que expresar lo que uno siente. Luego, manifiesta lo que pensamos y di lo que quieres que suceda, ¿no? Entonces, esos son dos pasos para una comunicación asertiva. Por ejemplo, habías quedado con un amigo a cenar a las 9 y se presenta sin avisar que se retrasaría una media hora más tarde. No estás de buen humor. Su actitud pasiva: le saludas bastante falto de entusiasmo, le haces entrar y se sientan a la mesa. La asertiva: le saludas y le expones claramente estos cuatro aspectos. Hechos: hace una media hora que te espero y me preocupaba no saber nada de ti. Sentimientos: he tenido tiempo para, además de preocuparme, irritarme y sentirme nervioso. Conducta concreta: si otra vez tienes que retrasarte, ¿no?, hay que hablarlo, ¿no? Consecuencias: puedes avisarme para que no me preocupe. Entonces, miren, la comunicación pasiva, asertiva y la agresiva lleva una hora esperando, exageración, ¿no? ¿Te parece bien hacerme esto? ¿Qué te costaba llamar para avisarme? No pienso invitarte a cenar nunca más, ¿no? Ese es un tipo de comunicación agresiva, asertiva y pasiva, la comunicación. El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás. Esa es otra de las habilidades que tienen los emprendedores: desarrollar su liderazgo. El grupo en el que trabaja considera que su opinión es importante, persigue el bien del equipo como el de cada uno de sus integrantes, ¿no? El liderazgo es algo que debemos desarrollar dentro del mundo del emprendimiento. El liderazgo el proceso que involucra detectar necesidades y valores, crear identidad social, presentar una visión de futuro, diseñar estrategias realistas, tener resultados, ¿no? Entonces, es necesario que desarrollemos líderes dentro del mundo del emprendimiento. Un buen líder es íntegro, tiene metas claras, buen ejemplo, tiene una visión bien clara también, comunicación clara, espera lo mejor, es un soporte, ¿no? Contribuye al fomento de todos los aspectos relacionados a lo que se desempeña, trabajo estimulante, enfoque en interés y necesidades del equipo, inspiración, integridad. Entonces, esas son las características de un líder, ¿no? Características cuando va ejerciendo el liderazgo. El que quiere ser líder debe ser puente, dice. La primera responsabilidad de un líder es definir las metas. La última es dar las gracias. En medio, el líder es un sirviente, ¿no? Entonces, para manejar se necesita usar la cabeza. Para manejar a otros se necesita tu corazón. Es necesario que tengamos eso. Y nosotros, ¿a quienes manejamos? A nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, como vemos, todas estas son habilidades que debe tener un emprendedor. La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas. Es la acción de producir algo nuevo. Es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas de una forma original. Entonces, otro aspecto es la creatividad, ¿no? Y la creatividad, esto se trabaja bastante desde el área
nos ayuda en el pensamiento disruptivo. En física, la palabra disruptivo se explica como un agente que produce una ruptura brusca. Innovar se define como la acción de alterar las cosas introduciendo novedades. De ahí que todos los inventos innovadores han requerido de un pensamiento disruptivo que rompa con todos los dogmas y clichés. El pensamiento disruptivo es lo que nos piden que desarrollemos dentro de los proyectos de emprendimiento. Dice, se explica como un agente que produce una ruptura brusca. Innovar se define como la acción de alterar las cosas introduciendo novedades, ¿no? Por ejemplo, Einstein, ¿qué nos decía? Pensar de forma disruptiva, nos decía, ¿no? A ver, Albert Einstein era un físico reconocido mundialmente, decía que hacer las cosas de la misma manera no permite obtener resultados distintos. Hacer las cosas como hasta ahora se han hecho, decía, lleva resultados similares y por lo tanto, si estos no son correctos, no podremos escapar de la posibilidad de cometer el mismo error. Tenía claro que para crear algo diferente tenía que pensar diferente, tenía que huir de los clichés para obtener resultados diferentes e innovadores. Este concepto es cada vez más habitual en el mundo empresarial, ¿no? El pensamiento disruptivo. Los inventos innovadores han requerido un pensamiento disruptivo para romper dogmas y clichés y poder así desarrollar productos y servicios realmente innovadores que han cambiado muchos de los paradigmas de los consumidores y han creado, en varios casos, nuevas formas de satisfacer necesidades que eran impensables años atrás. Hablar de tecnología, en este caso, ha tenido un papel muy importante. Las redes sociales y la era digital nos han proporcionado un nuevo mundo en el que las pequeñas empresas han llegado a competir directamente con las grandes corporaciones. Jóvenes emprendedores han conseguido lo que en antaño era muy complicado, crear empresas que en pocos meses tienen valores millonarios, ¿no? Como el caso de las startups, ¿no? El caso más sonado es de Facebook, de Mark Zuckerberg, un joven estudiante que creó una red social, sino también una nueva forma de comunicarse, de llegar a las personas y de generar redes de cooperación. Entonces, Einstein nos habla sobre el pensamiento disruptivo, ¿no? Bien, en cuanto a la creatividad e innovación, aspectos como creatividad, pensar nuevas ideas, innovación, creatividad que genera valor, ¿no? O sea, mire, la creatividad es pensar en nuevas ideas, pensar y pensar y pensar, alternativas de solución, etc. Innovar es la creatividad que genera valor, es eso que ha creado, ¿no? Por eso es que ahí nosotros utilizamos una técnica, ¿cuál es? El Scamper, ¿no? Para poder ver este nivel. Entonces, la creatividad y la innovación son dos aspectos que debemos de tener dentro de los proyectos de emprendimiento. Por un lado, la creatividad, como les digo, es pensar en nuevas ideas. Tenemos estrategias ahí para que los chicos puedan generar muchas ideas. Y la innovación es la creatividad que genera valor, que tiene valor. Entonces, los tres lentes de la innovación: deseable, factible y viable. Una innovación debe ser deseable, es decir, que sea atractivo. Otro, sea factible, es decir, que se pueda realizar. Otro, sea viable, que ganemos dinero, ¿no? Entonces, estos tres son los lentes de la innovación: deseable, factible y viable. Deseable que atienda una necesidad o un contexto, un mercado. Factible que pueda ser rápido también su implementación, ¿no? Y viable que va a funcionar, ¿no? Que va a funcionar. Bien, la innovación incremental ha ido, pues, como su nombre lo indica, incrementándose, ¿no? Este tipo de innovación se refiere a la creación de un valor agregado sobre un producto ya existente, agregándole cierta mejora, ¿no? Entonces, mire ahí, por ejemplo, están los años que han pasado de las TVs, ¿no? Ahora son pantallas planas, ¿no? Igual los celulares.
igual las ruedas, ¿no? Entonces, los tipos de innovación es la innovación incremental. Otro de los tipos de innovación es la innovación disruptiva o radical. Las innovaciones disruptivas son un tipo de innovaciones de productos y o servicios que hacen que ésta cambie drásticamente, pudiendo incluso hacer que desaparezcan del mercado los productos y servicios que forman parte de este antes de la irrupción de esta innovación. Entonces, dentro de la innovación, colegas, entonces tenemos, ¿no? Dentro del pensamiento disruptivo está pues la innovación, ¿no? Entonces, colegas, esos son algunos preámbulos que hemos tenido. Vamos a seguir desarrollando la prueba, una de las pruebas que les comparto ahí como para poder tener, ¿ya? Entonces, ahí participemos, colegas, participemos sobre cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Dice esta pregunta, ¿qué actividades es pertinente realizar para absorber los conflictos cognitivos que se generan en los estudiantes? ¿Qué actividades, dice, es pertinente realizar para absorber los conflictos cognitivos que generan en los estudiantes? Investigar, experimentar, dialogar sobre los conocimientos que generan el conflicto cognitivo. Transcribir información de textos o páginas web sobre los conocimientos que generan el conflicto cognitivo. Evitar la presentación de información y actividades que generen conflictos cognitivos en los estudiantes. ¿Cuál sería la respuesta ahí, colegas? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí, colegas? Para absorber conflictos cognitivos. A ver, ¿cuál es la respuesta, colegas? Participemos. ¿Qué actividades es pertinente para realizar para absorber los conflictos cognitivos que se generan en los estudiantes? A ver, vamos a ver primero qué dice la teoría, ¿ya? Para que no se sientan que no puede. Bien, a ver, ¿cómo absorber el conflicto cognitivo? Ustedes saben, dentro de nuestra estructura cognitiva existente existe el desequilibrio, ¿no? Entonces, miren, esto se da a través de un proceso de acomodación para modificar la estructura cognitiva existente y lograr el equilibrio cognitivo exige realizar actividades como investigar, experimentar, explorar, dialogar, interactuar. Miren, ¿qué dice? Actividades. Actividades. ¿Y qué dice nuestra pregunta? Dice, ¿no? ¿Qué actividades es pertinente de realizar para observar los conflictos cognitivos que se generan los estudiantes? A ver, ¿cuál sería la respuesta entonces de esta pregunta? A ver, colegas,
¿qué actividades es para realizar, para absorber los conflictos cognitivos que se generan en los estudiantes? Siempre, de acuerdo a todo lo leído anteriormente también, escojamos siempre el que más se acerca, ¿no? Esto es criterio nada más, colegas. Saber qué es conflicto cognitivo, ¿no? Y ver su gradualidad. A ver, la primera dice, investigar es una actividad, experimentar otra actividad, dialogar otra actividad. Por otro lado, tenemos transcribir la información de textos o páginas web sobre los conocimientos que genera el conflicto cognitivo, ¿ya? Por otro lado, entonces, colegas, ¿cuál sería la respuesta? Evitar la presentación de información y actividades que generen conflictos cognitivos en los estudiantes. A ver, ¿cuál sería la respuesta, colegas? Transcribir, pues es transcribir nomás, pues. ¿No? Evitar la presentación de información y actividades que generen conflictos cognitivos en los estudiantes. Es para resolver, no me está diciendo, para absolver. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería, colegas? Si me dice, ¿qué actividades? Transcribir y evitar no son actividades. Por tanto, la respuesta es la A, investigar. Es una, grande, macro. Experimentar, igual. Dialogar sobre los conocimientos que genera el conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, la respuesta es la A. Durante el desarrollo de la práctica de taller, el docente observa que Juan tiene dificultades con la máquina de costura recta. Con la finalidad de ayudarlo, se acerca a su lugar de trabajo. Antes de orientarlo de cómo superar la actividad que tiene, la realiza las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que no funciona la máquina? ¿Por dónde ingresa la energía eléctrica? ¿Cuáles son los mecanismos que genera y transmiten el movimiento? En función a a tus respuestas, le brinda orientación y junto con el estudiante ponga en funcionamiento la máquina. Con las preguntas que él le plantea al estudiante, ¿qué proceso pedagógico realizó el docente? Activación de saberes previos, evaluación de aprendizaje o planteamiento del conflicto cognitivo. A ver, ¿cuál de estas ha realizado el docente al hacer esas preguntas? A ver, colegas, ¿cuál sería ahí la respuesta? Dice en función de sus respuestas brinda orientación y junto con el estudiante pone en funcionamiento a la máquina. ¿Cuál sería la A, la B, la C? A ver, evaluación de aprendizajes. Mediante el desarrollo de la práctica de taller, el docente observa que Juan tiene dificultades con la máquina de costura recta. Con la finalidad de ayudarlo, se acerca al lugar de trabajo antes de orientarlo de cómo superar las dificultades que tiene. La realiza las siguientes preguntas. Y listo, ¿no? Me dice, en función a sus respuestas, ¿no? En función a sus respuestas, ahora definamos cuál es la respuesta, colegas. Evaluación, activación o planteamiento. No, está bien clarísimo. Para empezar, nunca hemos hecho planteamiento del conflicto cognitivo. Evaluación de saberes previos no tiene una ruta, ¿no? Y por lo tanto, la activación de saberes previos, ¿no? Porque aunque no se ve evidentemente ahí, colegas, no se ve una ruta acá en la pregunta, ¿no? Es lo que más se acerca, porque no está hablando de evaluación de los aprendizajes.
no está hablando de planteamiento cognitivo que no va, ¿no? Entonces, por lo tanto, aunque no se visualiza evidentemente, la única que queda es la activación de saberes previos. ¿Por qué? Porque le hace estas preguntas. ¿Por qué crees que no funciona la máquina? Le está haciendo recordar al estudiante. ¿Por dónde ingresa la energía eléctrica? Igual le está haciendo reflexionar. Le está diciendo recuérdate y esto. Por lo tanto, le está activando sus saberes previos, ¿no? Entonces, eso es, colegas. ¿Y qué son los saberes previos? Los saberes previos son los conocimientos, procedimientos, técnicas que posee la persona en su estructura cognitiva para comprender e interactuar en el entorno social, natural y cultural. Funciona como elementos de anclaje para integrar un nuevo conocimiento a la estructura cognitiva existente, ¿no? Los saberes previos son construcciones personales que los sujetos han elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, con las personas y en diferentes experiencias sociales. La interacción con el medio natural, social, cultural, económico. Proporciona conocimientos para interpretar la realidad, pero también deseos, intenciones o sentimientos de los demás. Los saberes previos que construyen los sujetos no siempre poseen validez científica, es decir, pueden ser teóricamente erróneos. ¿Por qué? Porque son empíricos, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente. Los saberes previos suelen ser bastante estables y resistentes al cambio y tienen un carácter implícito. Entonces, colegas, los saberes previos son elementos de anclaje para los nuevos aprendizajes. ¿Cómo se da? A través de preguntas, ¿no? Tal como lo dice acá. ¿Por qué crees que no funciona la máquina? ¿Por dónde ingresa la energía eléctrica? Le está recordando, ¿no? Le está trayendo sus saberes previos para que pueda dar solución a estas preguntas. Ahora, también tenemos tipos de saberes previos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Saberes socioculturales previos, saberes previos de base. Los socioculturales son los saberes que han elaborado en su medio social, cultural. No siempre poseen validez científica. Pueden ser conocimientos parciales o erróneos, pero es la que utiliza para interpretar y enfrentar la realidad en su vida cotidiana. Este permite contextualizar el nuevo aprendizaje, darle sentido y funcionabilidad. El de base son construidos en el ámbito escolar en los grados o sesiones anteriores. Estos conocimientos, habilidades y actitudes son indispensables para abordar el nuevo conocimiento. Tienen validez científica y están organizados sistemáticamente, ¿no? Entonces, son los prerequisitos, dice, para incorporar el nuevo aprendizaje a su estructura cognitiva, ¿no? Entonces, bien, los saberes previos nos permite siempre traer al estudiante con qué viene el estudiante al aula, ¿no? Bien, otra pregunta. La maestra Micaela, con la finalidad de activar los saberes previos de sus estudiantes, al iniciar la sesión de aprendizaje, les muestra una lámina que contiene imágenes de los tipos de ángulos, los elementos que lo conforman y los procesos de la medición de ángulos. Con la activación de saberes previos, ¿qué aprendizaje pretende desarrollar Micaela en sus estudiantes? A ver, colegas, ¿cuál sería ahí la respuesta? A ver, colegas, participemos, no nos vayamos a quedar dormidos. A ver, colegas, a ver, leamos si no. La maestra Micaela, con la finalidad de activar los saberes previos de sus estudiantes al iniciar la sesión de aprendizaje, les muestra una lámina que contiene imágenes de los tipos de ángulos, los elementos que lo conforman y los procesos de la medición de ángulos. Con la activación de estos saberes previos, ¿qué aprendizaje pretende desarrollar Micaela en sus estudiantes? A ver, colegas, ¿cuál sería la respuesta?
les ha presentado, ¿no?, una lámina que contiene los tipos de ángulos, los elementos que lo conforman y los procesos de la medición de ángulos, ¿no? Con la activación de estos saberes previos, ¿qué aprendizaje pretende desarrollar Micaela en sus estudiantes? Máquinas para perforar, no hay ninguna. Refrigerante para afilar cuchillas, tampoco hay ninguna. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la A, el afilado de cuchillos y brocas, ¿no? Entonces, tenemos que leer siempre bien la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Bien. Otra preguntita, colegas. Otra preguntita. A ver, colegas, miremos. Dice, la docente tiene como propósito desarrollar aprendizaje sobre las unidades, medición del sistema inglés que se utilizan en la industria de la madera, con la finalidad de activar los saberes previos de los estudiantes. El docente plantea las siguientes actividades. 1. Comentar en el equipo de trabajo sobre la forma en que se realiza la medición de los terrenos en la comunidad. 2. Presentar una lámina que contiene una porción de una cinta métrica y solicita a los estudiantes que identifiquen las unidades de medida, representen las diversas líneas y números grabados en la cinta métrica. Y 3. Muestra un conjunto de gráficos sobre fracciones y de forma de representación numérica y solicita que ayuden y representen numéricamente las siguientes fracciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La actividad 1, 2 o 3, sabiendo que tienen como propósito desarrollar aprendizaje sobre las unidades de medición del sistema inglés que se utilizan en la industria de la madera. Con la finalidad de activar saberes previos de los estudiantes, el docente plantea las siguientes actividades. Esas 3 actividades. Me dice ahora, ¿cuáles las actividades planteadas se orienta a activar los saberes previos de los estudiantes? ¿Cuál? A ver, colegas. En la 1, comentar en el equipo del trabajo sobre la forma en que se realiza la medición de los terrenos en la comunidad. ¿Está pidiendo algo? ¿Está recogiendo algún conocimiento? No, ¿no? Entonces queda descartado. En la actividad 2, presenta una lámina que contiene una porción de una cinta métrica y solicita a los estudiantes que identifiquen las unidades de medida, representan las diversas líneas y numéricos grabadas en la cinta métrica. Presenta una lámina, dice, que contiene una porción. A ver, y la 3 muestra un conjunto de gráficos, ¿no? Sobre fracciones y su forma de representación numérica, y solicita que dibujen y representen numéricamente las siguientes fracciones. ¿Cuál de estas actividades planteadas se orienta a activar los saberes previos de base que permitan desarrollar aprendizajes vinculados al propósito que se ha planteado? ¿La 1, la 2 o la 3? Como ya les dije, la 1 no me orienta a recoger saberes previos. La 2 tampoco, ¿no? Porque me está presentando. Sería la actividad 3, porque te dicen, ¿no?, cuál de las actividades planteadas se orienta a activar los saberes previos de base que permitan desarrollar aprendizajes involucrados el propósito que se ha planteado, la docente. Por lo tanto, la respuesta es la 3, la C, ¿no? Muestra un conjunto de gráficos, ¿tá? Les enseña y luego les pide que dibujen y representen numéricamente las siguientes fracciones. Entonces, eso es válido. Ahí la respuesta es la 3. Otra. Margarita se encuentra desarrollando una sesión de aprendizaje sobre presupuesto para activar los saberes previos. Ha previsto realizar preguntas y señala cuál de ellas es la más pertinente para activar los saberes previos del estudiante. ¿Cuáles son los elementos del presupuesto?
¿Qué aspectos se debe considerar para calcular los costos fijos? ¿Y qué operación matemática se debe realizar calcular el 10% de 3.450? Ahí, ¿cuál es la respuesta? A ver, colegas, ¿cuál ahí sería la respuesta? O si no, denle una miradita, una leída. A ver, la respuesta de la A. ¿Cuáles son los elementos del presupuesto? Es una pregunta como para recoger saberes previos, colegas. ¿Cuáles son los elementos del presupuesto así a secas? ¿No? Ahí, por ejemplo, para recuperar saberes previos, no. Ahí, ¿qué estaríamos haciendo? Haciendo que el estudiante repita algo, ¿no? Otro, la B. ¿Qué aspectos se debe considerar para calcular los costos fijos? Igual, ¿no? Nos está direccionando. Y la C, ¿qué operación matemática se debe realizar para calcular el 10% de 3.450? Entonces, ahí tiene que utilizar sus saberes previos para acordarse de la fórmula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta ahí es C, la C, ¿ya? Otra pregunta. Los estudiantes para elaborar el diseño de la publicidad para su proyecto de emprendimiento realizan las siguientes tareas. Recolectar individualmente catálogos o afiches de los negocios de su localidad. Mostrar mural, en un mural los catálogos o afiches recogidos. Y por último, seleccionar un modelo de afiche para publicitar su proyecto. ¿Cuál de estas tareas de baja demanda cognitiva? Esto hemos hecho, colegas, ya anteriormente, alta y baja demanda cognitiva. ¿Cuál es? Dice la de baja demanda cognitiva. A ver, colegas, a ver, colegas, participemos.
A ver, analizamos cada una de las respuestas. Nos pregunta por qué la tarea es de baja demanda cognitiva. Baja demanda cognitiva. Las siguientes tareas: recolecta, muestra y selecciona. La A, porque para culminar se necesita poco tiempo. No, porque reproduce o copia modelos de afiche. Porque sigue procedimientos que necesitan mucho esfuerzo. Queda descartada la C, por lo tanto la respuesta es la B, porque reproduce o copia modelos de afiche existentes, ¿no? Bajísima, solo está ahí copiando, nada más. No moviliza otras, otros aspectos, ¿no? No moviliza. Entonces la respuesta ahí es la B, porque reproduce o copia modelos de afiches existentes. Entonces, ¿qué nos dice PISA acerca de esta clasificación? ¿No? PISA nos habla sobre los grupos de competencia, ¿no? Baja demanda cognitiva. Esto ya lo hemos visto, pero es necesario que lo vean. Baja demanda cognitiva y alta demanda cognitiva. ¿Qué actividades son, dice, para baja demanda cognitiva y alta demanda cognitiva? Démosles una miradita, colegas. Bien, entonces, esto ya en anteriores sesiones lo hemos visto, lo hemos analizado: baja demanda cognitiva y alta demanda cognitiva, ¿no? Los de baja demanda cognitiva solo se limitan a reproducir. Las de alta demanda cognitiva hacen conexiones, usan la creatividad, reflexionan, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, es de baja demanda cognitiva el hecho de que mm, hay porque reproduce copia o modelos de afiche existente, porque se copia, ¿no es cierto?, de otros modelos. Por lo tanto, la respuesta es la B. Otra pregunta, colegas. De las tareas que te presentamos para evaluar la capacidad CREA, propuestas de valor, señala cuál de las siguientes es de mayor demanda cognitiva. A. Determinar las necesidades del cliente aplicando encuestas y organizando la información en tablas y gráficos estadísticos. Elaborar el croquis del producto solución a partir de productos publicados en una revista que proporciona el docente. A ver, ¿cuál sería la respuesta, colegas?
A ver, analicemos, colegas. De las tareas que te presentamos para evaluar la capacidad, crea propuesta de valor, perdón. Señala cuál de ellas requiere mayor demanda cognitiva. Determinar las necesidades del cliente, dice, aplicando encuestas y organizando la información en tablas y gráficos. Determinar las necesidades. A ver, elaborar, determinar, elaborar y simular. A ver, ¿cuál es la respuesta? Analizando mayor demanda cognitiva. Simular es simular es como decir lánzate, ¿no? Elaborar el croquis es algo sencillo. Allá, determinar las necesidades del cliente aplicando encuestas y organizando la información en tablas y gráficos, ¿no? Esa sería la respuesta, determinar. Mayor demanda cognitiva. Eso tenemos que grabárnoslo, los colegas, grabárnoslos, porque estas son varias preguntas que vienen sobre esto, ¿no? Como ya hemos estado viendo, demanda cognitiva alta y baja, ¿no? Algunas tareas de la demanda cognitiva, niveles, tareas de análisis e integración, descripción de la tarea, comprensión de una determinada información a partir de la cual el alumno es capaz de producir, realización de inferencias. Las tareas de alta demanda cognitiva, ¿no? Nos refiere emisión de un juicio de valor basado en criterios externos o internos, asumiendo una actitud crítica, ¿no? Y toma postura y emisión de una justificación. Tareas de evaluación. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ven? Son varias preguntas que vienen de demanda cognitiva, colegas, varias. A ver, leamos, colegas, leamos, démosles una lectura para poder contestar. A ver. Con la finalidad, dice, que los estudiantes aprendan a realizar para el montaje y desmontaje del disco de la sierra circular, el docente hace repetir la operación de montaje y desmontaje varias veces a los estudiantes. Arman y desarman, ¿no?
En el marco de los niveles de competencia señalados por PISA, señala qué nivel de demanda cognitiva tiene la actividad que están desarrollando los estudiantes. Baja demanda cognitiva sin conexiones, baja demanda cognitiva reproducción y alta demanda cognitiva con conexiones. A ver, ¿qué dice la teoría? La teoría nos dice, según PISA, baja demanda cognitiva, reproducción, conexiones. A ver, dice baja demanda sin conexiones. Baja demanda cognitiva, alta demanda cognitiva. Los niveles reproducción, conexiones y reflexión. Entonces, ahí, ¿cuál sería la respuesta? El docente hace repetir, repetir, repetir. Ahí no está hablando de conexión, nada. De repetir, reproducción, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la B. Ahí entonces, como está haciendo repetir, la operación es reproducir, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta sería la B. Baja demanda cognitiva, reproducción. Otra. En la primera unidad didáctica, el docente de educación para el trabajo ha previsto realizar, entre otras, las siguientes tareas. Diseñar el proyecto considerando la antropometría y las necesidades del cliente. Determinar la cantidad de materiales considerando el modelo y criterios de racionalización. En la primera unidad dice el docente de educación para trabajo previsto diseñar el proyecto considerando la antropometría y las necesidades del cliente. Determinar la cantidad de materiales. Seleccionar y distribuir las máquinas considerando el proceso y tiempos de reproducción. ¿Qué tarea programada el docente? Las tareas que ha programado el docente, ¿a qué nivel de demanda cognitiva corresponde? Por un lado, diseñar el proyecto, por otro lado, determinar la cantidad de materiales y por otro, seleccionado y distribuir las máquinas considerando el proceso y tiempo. Pero vamos a ver, ¿qué dice la teoría? Rasgos de las tareas con conexiones, alta demanda cognitiva. Rasgos, estos rasgos, que están muy alineados a la pregunta. Ahí habla de las conexiones. Entonces, diseña el proyecto, luego determina la cantidad de material y luego selecciona y distribuye las máquinas.
Entonces, la primera, miren, ahorita estoy que lo leo y le leo, diseñar. La segunda, determinar. Y la tercera, seleccionar. Entonces, la respuesta sería, como hay una secuencia, diseñar, determinar, seleccionar, hay una secuencia, sería tareas con conexiones, ¿no? La respuesta entonces sería la C, tareas con conexiones. Luego de que los estudiantes lograron plantear soluciones creativas para resolver un problema, el docente tiene como propósito promover en ellos la reflexión sobre su proceso de resolución. ¿Cuál de las siguientes alternativas es pertinente? Tiene como propósito promover en ellos la reflexión. Uh-huh. A ver, luego de que los logran plantear soluciones creativas, el docente tiene como propósito promover en ellos la reflexión. Me dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para el logro del objetivo? La primera, solicitar que identifiquen los procedimientos que siguieron para solucionar el problema. Preguntar de qué trata el problema y plantear un problema similar para que adopten las resoluciones. Ahí sería entonces, colegas, la respuesta sería ¿cuál? ¿Cuál acción es pertinente para el logro de su propósito? Quieren resolver un problema. Plantear un problema similar para que adapten, no, se estaría saliendo. Preguntar de qué trata el problema, qué condiciones plantean en el problema, qué necesidad se busca resolver en el problema. Ahí entonces, para el logro de ese propósito, plantear un problema similar no es la solución, ¿no? La idea es aportar a la solución. Preguntar de qué trata el problema, tampoco, ¿no? Porque no contribuye. Y sería la respuesta la A, solicitar que identifiquen los procedimientos que siguieron para solucionar el problema y cómo resolvieron las dificultades que enfrentaron. Pregunta, ¿de qué trata el problema? ¿Qué condiciones se plantean en el problema? Plantear un problema. Bueno, luego de que las estudiantes lograron plantear soluciones creativas, dice, para resolver un problema, el docente tiene como propósito promover en ellos la reflexión. Soluciones creativas, reflexión. ¿Cuál es la acción pedagógica? Igual que la anterior, ¿no, colegas? La A, también acá, trata sobre
la metacognición. Mira, todos estos procesos, ¿no? Procesos cognitivos, la metacognición, saberes previos, preguntas fijas en el examen, colegas. En los exámenes vienen estas fijas, fijas, fijas. Acá la respuesta de la 44 sería la A, que siguieron para solucionar y cómo resolvieron ese cómo. Sin embargo, en la pregunta de la 2, ¿de qué trata el problema? ¿Qué condiciones plantea el problema? ¿Qué necesidades se busca resolver? Son preguntas cerradas, ¿no? Que el alumno nos va a hablar tal, tal y tal cosa. Pero si queremos reflexionar, va a ser con la A. Solicitar que identifiquen los procedimientos que siguieron para solucionar el problema y cómo resolvieron las dificultades que enfrentaron. La A. Esta pregunta es la A. Bien. Y para dar soporte a la respuesta, ¿no? Trata de hablar un proceso de metacognición. Comprende el conocimiento y regulación consciente y deliberado de la actividad cognitiva. Ujú. Eso es la metacognición. Muy bien. Pasamos a la siguiente. También es de metacognición esta pregunta. Luego de que los estudiantes han identificado las características de los modelos de negocio, cada equipo debe formular su propio modelo de negocio, para lo cual el docente ha planificado la siguiente actividad. Organicen equipos a los estudiantes para que recojan información de diversas fuentes sobre la visión y misión de empresas, nacionales o internacionales. Solicitar a los equipos que describan oralmente las semejanzas y diferencias de la visión y misión de las diferentes empresas. 3. Pedir a los estudiantes que de manera individual respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué procedimientos utilizaron para seleccionar la visión y misión de estas empresas? Por último, finalmente promover un diálogo a partir de la siguiente pregunta. ¿Contribuyen estas actividades en la formulación del modelo de negocio? ¿Cuál de esas sería la respuesta? Uh-huh. Metacognición, colegas, metacognición. 3 y 4. A ver, la 3 y la 4 me dicen, ¿no? A ver, miremos 3 y 4. Pedir a los estudiantes que de manera individual respondan a las siguientes preguntas. Finalmente, promover un diálogo a partir de la siguiente. ¿Contribuyen estas actividades en la formulación de su modelo de negocio? ¿Mm? ¿Cuál es el propósito? Está en la metacognición de la 3 y la 4. ¿No? Ahí está la respuesta, ¿no, colegas? Dice, ¿cuál es el propósito? Organizan equipos, solicitan los equipos que describan oralmente las semejanzas, pedir a los estudiantes que de manera individual respondan las siguientes preguntas, ¿no? Y como me está preguntando la 1 y la 2 de relleno, me está preguntando solo de la 3 y la 4. Y como miren qué procedimientos le dicen, utilizaron en tiempo pasado, o sea, de lo que han hecho en la sesión de aprendizaje, le dicen, ¿no? ¿Qué procedimientos utilizaron? Dice, en el proceso de la clase. Finalmente dice, a partir de la siguiente pregunta hay un diálogo. ¿Contribuyen estas actividades en la formulación de su modelo de negocio? Lo que hemos aprendido hoy día, ¿contribuye? Les está preguntando, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué es? Metacognición, colegas, metacognición, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B.
Las estrategias cognitivas son procedimientos que se desarrollan sistemática y conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información. Ayudan a tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, haciéndolo capaz de autorregular dicho aprendizaje. Estrategia relacionada con la variable tarea, estrategia relacionada con la variable estrategia y estrategia relacionada con la variable del estudiante. Esas son las estrategias metacognitivas. Otra pregunta, colegas. A ver, dice. Durante el desarrollo de la sesión sobre unidades de medición, el docente realizaba las siguientes preguntas a sus estudiantes. Pregunta 1. ¿Cómo realizan la medición de los terrenos en tu comunidad? Pregunta 2. ¿De qué propósito tiene la sesión? ¿Qué evidencias debes presentar y qué estrategias debes desarrollar? 3. Las estrategias y los que estás utilizando te están permitiendo alcanzar el propósito de la sesión. 4. ¿Qué entiendes por unidades de medición? 5. ¿Cuáles son las dimensiones de tu proyecto en el sistema inglés? 6. ¿Qué dificultades o problemas encontraste para alcanzar el propósito de aprendizaje? De las preguntas que realizó el docente, ¿cuáles se orienta para promover la metacognición? ¿No? Entonces, si tuviéramos que recordar un poco la metacognición, preguntas. ¿Cuáles se orientan? La 1, a ver, ¿cómo realizan la medición? Ahí, ¿cómo realizan? No, eso más me suena a saberes, al recojo de saberes previos, ¿no es cierto? Entonces ahí descartada ya es. La 2, ¿qué propósito tiene la sesión? ¿Qué evidencias debes presentar y qué estrategias debes desarrollar? Ahí hay una retroalimentación porque le está preguntando qué propósito tiene la sesión, le está haciendo recordar, ¿no? Entonces, por lo tanto, también es un saber previo. La 3, las estrategias y los recursos que estás utilizando te está permitiendo alcanzar el propósito de la sesión. Ah, miren, ¿te está permitiendo alcanzar el propósito de la sesión? Esa es una muy buena pregunta. A ver, vamos a ir a la 4. ¿Qué entiendes por unidades de medición? Para un proceso metacognitivo, no, ¿no? ¿Qué entiendes por unidades de medición? No. Ahí de frente nos está preguntando para promover la metacognición. La 5. ¿Cuáles son las dimensiones de tu proyecto en el sistema inglés? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿No? Tampoco, porque no hay reflexión. La metacognición es más de reflexión. Y la 6, ¿qué dificultades o problemas encontraste para alcanzar el propósito? Es así, ¿no? Estás haciéndolo reflexionar al estudiante. Por lo tanto, la respuesta es la 3 y la 6. Mire, las estrategias y los recursos que estás utilizando te están permitiendo alcanzar el propósito. Y la 6, ¿qué dificultades o problemas encontraste para alcanzar el propósito de aprendizaje? De estas preguntas, ¿cuáles promueve la metacognición? Por lo tanto, la respuesta sería la número B, la 3 y la 6. La 3 y la 6. A ver, claro, por la 4 ya está descartada. La 5, ¿cuáles son? No, saberes previos. Eso, entonces la metacognición con la respuesta a la B. Entonces, esto hemos visto. Los estudiantes, con la finalidad de comprender el problema que tiene un grupo de usuarios, buscan información en informes técnicos y artículos publicados en la web. Asimismo, observan videos e infografías que se han publicado sobre el problema. ¿Qué tipo de técnicas están aplicando los estudiantes? Análisis exploratorio, análisis documental y análisis de experiencias. Te está diciendo, asimismo, observan videos e infografías que se han publicado sobre el problema. Los estudiantes, con la finalidad de comprender el problema que tiene un grupo de usuarios, buscan información en informes técnicos, artículos publicados en la web.
También observan videos, infografías que se han publicado sobre el problema. ¿Qué tipo de técnicas están aplicando los estudiantes? ¿Análisis exploratorio, documental o análisis de experiencias? Si está revisando, te dicen, ¿no? Comprender el problema que tiene un grupo, se busca información, informes técnicos, artículos, ¿no? Ahí está buscando información, revisa, ¿no? Revisa información en diversos medios, observa también videos, infografías sobre el problema. ¿Qué tipo entonces? Eso le llamamos análisis documental, ¿no? El análisis documental. Viene a ser entonces la respuesta la B, análisis documental. ¿Por qué? Porque la investigación documental es aquella investigación que se encarga de recopilar y seleccionar información de documentos, impresos, audiovisuales y digitales o cualquier otro registro de información. La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Se conoce también como investigación basada en fuentes secundarias, ¿no? Entonces, la investigación documental o análisis documental, otros le llaman también así, ¿no? Análisis documental o investigación documental. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B, ¿no? Bien. Dice, los estudiantes durante la investigación que realizan en textos y revistas para comprender los problemas que tienen un grupo de usuarios, anotan una ficha los principales conceptos que tiene el autor sobre el problema, para lo cual anota el término y la definición que tiene el autor. ¿Qué tipo de indización están realizando los estudiantes? A ver, ¿cómo dice? Los estudiantes durante la investigación que realizan en textos y revistas para comprender los problemas que tiene un grupo de usuarios, anotan en una ficha los principales conceptos que tiene el autor sobre el problema. ¿Qué tipo de indización están realizando los estudiantes? ¿Indización por descriptor, indización por asignación o indización por extracción? A ver, vamos a revisar un poco lo que dice la teoría, ¿ya? Dice indización por extracción y por asignación. Es una parte del análisis documental. Dice, términos elegidos por el indizador para designar los diferentes aspectos temáticos. No suele existir control estricto de vocabulario empleado. Las palabras claves pueden obtenerse de dos maneras, por extracción o derivación, proceso por el cual los términos de indización se toman del texto que se indiza. Por asignación, elección y atribución de términos de indización que no figuran en el texto pero lo representan. Por otro lado, tenemos indización por descriptor, ¿no? Términos normalizados, formalizados y homologados en un lenguaje documental y empleados para representar sin ambigüedad los conceptos tratados en los documentos. Bien, entonces miren, tenemos por descriptor, por extracción y por asignación. ¿Qué tipo de indización están realizando los estudiantes al revisar ¿no? Información y anotan en una ficha? Entonces, como acá está diciendo, en este, ¿no es cierto? Indiciación por descriptor, términos normalizados, formalizados y homologados en un lenguaje documental y empleados para presentar en ambigüedad los conceptos tratados en los documentos. Sería por descriptor, ¿no es cierto? Por tanto, la respuesta es la A, indiciación por descriptor. Ya está.
Esta más, colegas, los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria se encuentran realizando entrevistas, dice, a sus familiares para desarrollar un mapa de empatía. ¿Qué tipo de entrevista está aplicando si les plantea un tema para conversar y a partir de los comentarios que realizan, formulan preguntas con la finalidad de aclarar o profundizar el punto de vista que expresa? Se encuentra realizando entrevistas a sus familias para desarrollar un mapa de empatía. ¿Qué tipo de entrevista está aplicando si les plantea un tema para conversar y a partir de los comentarios que realiza, formula preguntas? ¿Entrevista estructurada? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la estructurada ya va con una estructura, ¿no es cierto? Clara, precisa. Semiestructurada tampoco, ¿no? ¿Qué tipo de entrevista está aplicando? Dice, si se le atribuye un tema para conversar. Y a partir de ahí se genera un diálogo. Entonces, es la entrevista no estructural. La respuesta es la C, colegas, la C. ¿No? Tipos de entrevistas. Entrevistas estructuradas o focalizadas. ¿No? Las preguntas se establecen con anterioridad, ¿no? Y con un determinado orden. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos de estudio. Tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis. Asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad de análisis, ¿no? Entrevistas semiestructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas debido a que parten de preguntas planteadas que pueden ajustarse a las respuestas que brindan los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos, con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclara dudas, ¿ve? En términos, se identifica ambigüedades y reduce formalismos. Y por último, tenemos la entrevista no estructurada. No parte de preguntas, sino de temas que se debe tratar. A partir de los comentarios, el entrevistador plantea preguntas. Son informales, más flexibles, se planean de manera tal. Ay, niño. Eso, ¿no? Van a disculpar, mi gato se ha puesto a jugar. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y desviarse del plan original. Su desventaja es que se puede presentar lagunas de información necesaria para la investigación. En esta entrevista no estructurada, mayormente son ya más especializadas, ¿no? Son entrevistadores más especializados. Nosotros, por ejemplo, mayormente llevamos preguntas estructuradas ya, fijas, ¿no es cierto?, en el trabajo con los estudiantes. Eso no implica que no podamos hacerlas no estructuradas, ¿no? Mayormente en quinto ya los chicos deben manejar un mayor nivel de entrevista, de dominio del tema, ¿no? Eso en las entrevistas no estructuradas, ¿no? Hay dominio del tema ahí para poder conversar, hablar abiertamente. ¿Ya, colegas? Entonces, miren, colegas, hemos visto un poco sobre aspectos que sí van, todos estos procesos como los saberes previos, la metacognición, conflictos cognitivos, todos estos temas son preguntas fijas que vienen en el examen. Yo les pido siempre revisar y mirar y leer una y otra vez, colegas, porque en la repetición está el aprendizaje. Muy bien, colegas, vámonos a descansar. Ya es hora de descansar. Hoy es lunes, mañana hay que trabajar. Buenas noches, colegas. Mañana nos vemos.